Buenas noches, televidentes de Yerromal TV. Agradecer de antemano la oportunidad que nos ofrece este canal para transmitir la sabiduría gnóstica o el conocimiento gnóstico que se viene difundiendo hace décadas en este municipio. Para nosotros los practicantes de esta ciencia es una valiosa oportunidad que nos ofrece este canal. Para empezar de manera de introducción diremos lo siguiente: el grupo que conforma la Gnosis es una fraternidad, practicantes de una ciencia, de un estudio filosófico que se pierden digamos en las edades o en el tiempo. Pues no decir precisamente una historia determinada sería pues caer en algo muy simple, y realmente esto, los estudios gnósticos viene de razas anteriores, que en posteriores momentos hablaremos sobre estas razas. La gnosis como tal es un término que deriva de una palabra griega gnósere, que significa conocimientos. En la antigua Grecia pues designaban la gnosis a aquellas escuelas o principios filosóficos, aquellos que practicaban y ejercían conocimientos mistéricos, es decir, ciencias que solamente estaban dadas o recibidas en el caso de aquellos que iban a las cátedras que dictaban los pensadores o filósofos. Eran aquellas personas que eran versadas, o en sí en el fondo tenían anhelos muy profundos de adquirir conocimientos trascendentales. Más no solamente se radicaba la palabra gnosis en la antigua Grecia, en el mundo védico, en la India, en la Jnana Yoga era conocido también como escuelas mistéricas, también en el Tíbet, en la antigua India, en los esplendores de Egipto. Se empleaba este conocimiento a aquellos buscadores de las iniciaciones en los templos para adquirir conocimientos trascendentales que se escapaban, digamos, al vulgo de la gente, solamente eran para personas muy selectas. Hoy día la gnosis se da de una forma develada con gran facilidad para las gentes que quieran o tengan inquietudes de tipo místico, que tengan inquietudes de anhelos espirituales, que quieran de verdad saber adquirir conocimientos que les lleven en la búsqueda de resolver todos los enigmas que la ciencia no ha podido resolver, o de que las escuelas conocidas, tanto académicas, las que se dictan en un colegio, en una universidad, o en el budo, en el acervo popular, desconocen de estas preguntas enigmáticas. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero origen del hombre? ¿Cuál es el verdadero origen de la Tierra, de sus razas, el origen del universo? ¿Por qué de todo esto, cierto? Si somos los únicos en el universo. Entonces la gnosis tiene en sí el significado o las respuestas que se hallan en el interior de cada hombre o mujer. Resulta pues de que la gnosis tiene las fórmulas o las técnicas, la forma de cómo hallar dentro de sí las respuestas que la ciencia o las escuelas no pueden dar respuesta. La gnosis, a través de ciertos métodos, prácticas, pues lleva a que aquellos buscadores
hallen respuestas dentro de sí. Bueno, la gnosis es una enseñanza como finalidad, busca que cada persona desarrolle dentro de sí todas las posibilidades que se encuentran en su esencia o en su chispa, o aquello que se conoce como alma, que nos enseñan las doctrinas cristianas y no cristianas, que pertenezcan de otras ramas del saber religioso. La esencia o el alma tiene toda esa información. Entonces la finalidad gnóstica es de que la persona busque a través de los métodos que enseña la gnosis, halle dentro de su interior, desarrolle todas esas posibilidades que hoy día poco se habla. Estado del caso, por ejemplo, de las virtudes, de los valores, que se hallan adormecidas en el interior. Nos estamos refiriendo a la conciencia. Pues la conciencia tiene una infinidad de apresiones, de conocimientos y valores y facultades conocidas como sentidos, que le permite al ser humano, en este caso al animal pensante, convertirse en un verdadero hombre, en un verdadero ser, en un superhombre. Esto quiere decir, de pronto no gustará mucho de las gentes, pero realmente el ser humano todavía no está logrado. Para eso necesita desarrollar dentro de sí todas esas habilidades y posibilidades que son la conciencia. Me explico en este sentido. Resulta que el cuerpo humano es un laboratorio de energía, que dentro de él se desenvuelven valores, se desenvuelve dentro de él facultades, sentidos. Fuera de los 5 sentidos que tenemos, pues hay otros sentidos superiores que están adormecidos, como lo acabo de expresar, como son sentidos que son la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, el recuerdo de vidas pasadas y entre otras facultades que más adelante pues hablaremos propiamente de ellos. La gnosis, como conocimiento interior, busca que todos los seres humanos despertemos, desarrollemos eso mediante una disciplina que sí es eficaz si el practicante pues es disciplinado. En este sentido pues requiere que para desarrollar estos sentidos, estos valores, necesita eliminar dentro de sí los yoes psicológicos, conocidos en las Sagradas Escrituras como legiones. En el caso pues que hablan los 4 evangelios, la esencia se encuentra atrapada, es decir, esa conciencia se encuentra atrapada, y es el punto esencial de la gnosis, de que las personas que practiquen esta ciencia logren liberar dentro de sí esos valores y esas facultades. Los aspectos fundamentales de la gnosis enseñan de que nosotros como esencia, como alma, debemos capacitarnos para la integración con la divinidad, o en este caso con Dios. La gnosis tiene 4 ramas del saber que es conocido por todo el mundo, ¿cierto? En este caso, en escuelas mistéricas se desenvuelven de diferente forma, lo podemos expresar así, de forma mística. Tenemos una rama del saber como es la filosofía, como es la ciencia, como es la mística, como es el arte. La gnosis filosóficamente busca que el ser humano busque en su interior el por qué existe el universo, por qué existe las plantas, por qué todo este sistema aglomerado de galaxias, de planetas, de soles existe. Realmente haya la respuesta y el por qué. Si realmente existe Dios o no existe Dios. Si realmente existe un tema muy de moda en algunas organizaciones o personas, sociedades, lo que es la reencarnación. Porque entre las preguntas que resuelve la filosofía gnóstica es por qué unos son
nace en una raza mestiza o raza raíz como la raza morena, negra, o porque unos nacen indígenas, otros nacen con posibilidades de nacer en unos países desarrollados donde no existe, digamos, entre comillas, la pobreza. Otros como nacen, el caso, unos nacen en estera y otros nacen en colchones de seda. Unos nacen limitados físicamente y otros nacen con una salud, una estructura física dotada de muchos valores y de una salud extraordinaria. Y casos como, por ejemplo, gentes que nacen con conocimientos, con unas capacidades intelectuales y las adquieren como que les sale así, de su interior, de una forma espontánea, y otros tienen que esforzarse. ¿Por qué sucede eso? ¿De qué se esconde todo ese secreto? Se preguntaría el común de las personas, nos estaríamos preguntando, bueno, Dios, ¿por qué pone ese tipo de diferencia en la sociedad? La gnosis, mediante las técnicas que enseña, las personas pueden dar respuesta a través de técnicas de meditación y desarrollando los sentidos que expresé hace un momento, puede dar respuesta a eso. La gnosis filosóficamente pretende de que el ser humano en esta rama del saber sepa todo lo que hay en el universo. Y con la sabiduría gnóstica, en el aspecto de la ciencia, o en este pilar de la ciencia, busca que el ser humano experimente a través de estos estudios, comprobar por experiencia directa los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos del cosmos, los sucesos que suceden dentro de un átomo, los sucesos que suceden en una galaxia, en un sistema solar, los sucesos que suceden dentro de la misma máquina humana, ser respuesta si realmente tiene alma o no tiene alma, poder saber a través de la ciencia experimental, así como utiliza un bacteriólogo, utiliza un microscopio para saber si hay bacterias o microorganismos en un ensayo de laboratorio, saber realmente si existe tales o tal microorganismo. Así el gnóstico puede saber, sin un aparato de estos, sin una en este caso un microscopio, poder saber si realmente existe sin ese aparato. Lo mismo sucede a nivel exterior, a través de ciertas técnicas, sin un telescopio, como un astrónomo que utiliza un telescopio para mirar hacia el espacio. El gnóstico, el practicante de esta ciencia, pues, sin este instrumento, poder mirar hacia el espacio exterior, mirando a través de su lente de percepción, que es la divina, digamos, clarividencia. La percepción del ultra puede saber. Con la ciencia gnóstica podemos saber si una planta tiene vida o no tiene vida, no porque lo cuente, no lo diga, sino que a través del desarrollo de las habilidades puede saber si realmente lo tiene. Puede saber a través de la ciencia gnóstica, que es experimentar, si el universo, en esta expansión del megauniverso, hay vida en otros mundos. La gnosis, a través de la ciencia, puede saber que en el sistema solar hay planetas habitables, y así dentro de la misma galaxia y en otras galaxias del espacio infinito hay vida. No podemos decir con certeza, ¿cierto? En el caso de nosotros los practicantes de la gnosis. Y así cualquier persona puede, a través de las prácticas que aquí se enseña o enseña la gnosis, puede experimentarlo. La gnosis, a nivel de la ciencia, podemos hablar de que el Cristo, hablando del caso ahora que estamos en
en esta época de Semana Santa se tiene presente ese evento maravilloso que Jesús el Cristo, divino Rabí de Galilea, que pasó por estas tierras, que dio un mensaje. A través de la gnosis podemos saber, a través de que esto es un drama de un acontecimiento cósmico que se celebra ahí arriba y que Jesús el Cristo lo expresó físicamente para que la humanidad lo viviese individualmente cada uno. Hay tres aspectos de la ciencia, que es el arte. Pretende de que el ser humano dentro de sí pueda, a través de la yoga, a través de una yoga psicológica, pueda elaborar el hombre, pueda elaborar el verdadero hombre que habla Federico Nietzsche, el verdadero hombre que habla Jesús el Cristo, que de los cielos, que él la expresa en su evangelio del traje de bodas. Aprenda a través de ese arte, pueda desarrollar a ese hijo de Dios, porque dentro del contexto gnóstico, los conceptos gnósticos, conceptuamos de que el hombre aún no está logrado, no está elaborado aún. Entonces la gnosis pretende que se vuelva un artista de sí mismo, así como Praxíteles, aquel gran escultor, labraba en la piedra esas extraordinarias obras que, como expresaba en un momento, elaborar ese hijo de Dios, y no solamente, digamos, en el antiguo Egipto, sino también en las culturas védicas. El arte que enseña la sabiduría gnóstica está grabado, está esculpido en las pirámides de Egipto, está esculpido en las pinturas de un Miguel Ángel, está grabado en las obras de este extraordinario pintor como es Leonardo da Vinci, está sintetizado en ese drama de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesús el Cristo en los 4 evangelios. Claro está velado, está de una forma, como mismo lo expresaba, en parábolas, que la persona necesita tener ciertos conocimientos místicos para extraer el hondo significado de esos evangelios. Tanto es que él tenía discípulos que los más cercanos no entendían ese lenguaje, ¿cierto? Y solamente era para unos pocos. Realmente lo que él enseñaba a sus discípulos, y para el vulgo, para los demás, pues les hablaba en parábolas. El arte de la sabiduría gnóstica estaba bien expresado en la música de un Beethoven, de un Mozart, de un Chopin, de un Liszt, que tienen en sus notas ese compás del universo, de esa vibración universal. Ahí está ese arte. Desafortunadamente hoy día pues no hay quien componga de esa forma, de esa manera, esas extraordinarias obras que ayudan a la persona al desarrollo de todas esas posibilidades que hay dentro, porque en sí el cuerpo se sostiene mediante vibraciones, y solamente esa música o esas notas musicales que están en el universo deben vibrar en nuestro interior, en un compás armonioso. El arte está expresado vivamente en las obras literarias como las que ha dejado Krumheller, un gran maestro que tuvo el Rosacrucismo de oro. Están expresados a través de estas obras literarias en el teosofismo por Petronila Blavatsky, esta gran escritora. Está expresado también
en las obras literarias de Samael Aun Weor, que escribió innumerables obras referentes a la sabiduría hermética, a la sabiduría esotérica. Está expresado en obras de gran valor, las estelas que los antiguos egipcios grabaron en las estelas. Está expresado en las sabidurías pitagóricas, en las sabidurías de este gran filósofo y pensador Platón. Y en sí, la gnosis está expresada, está dada en el cosmos. El practicante de esta ciencia debe desarrollar dentro de sí las facultades que le permiten escudriñar eso y saberlas, hallar dentro de su interior, dentro de su esencia. Bueno, la gnosis tiene dentro de las ramas del saber está la mística. En esta mística la gnosis enseña de que el hombre debe religarse con Dios, volver a la búsqueda de Dios. En este caso, todas las doctrinas, todas las religiones buscan eso, ¿cierto? Que todos los que asisten a sus congregaciones se comuniquen con Dios, partiendo del concepto de la prevención gnóstica. Hace la siguiente evaluación de que la palabra en sí, religión, significa volver, religión, unir, es decir, volver a unir con Dios. Y para eso las personas, el ser humano, debe saber de que esto requiere un conocimiento exacto. La gnosis, como en la antigüedad, contenían en sus templos ciertos cultos o ciertos ritos sagrados, que desafortunadamente los historiadores dan versiones muy equivocadas al respecto. Como por ejemplo lo que se conoce hoy de la última cena, ¿cierto? Es un rito no de un acto de humildad o de integración de discípulos, ¿no? Realmente era una ceremonia donde el Maestro Jesús hacía una ceremonia de tipo esotérico, muy trascendental, en los templos de Eleusis, en las escuelas de Eleusis de los antiguos helenos, en la antigua Grecia. Lo mismo, como expresaron un momento ahorita en el arte, los antiguos hombres faraones, hombres faros, hierofantes, contenían ceremonias trascendentales que hoy día las instituciones gnósticas las tenemos, las conservamos aún y las hacemos uso de ellas. Claro está que para participar de eso, pues necesita la persona, el estudiante, tener un recorrido del transcurso de unas conferencias y en sí de una aceptación de estos estudios gnósticos. Bueno, la gnosis, místicamente o religiosamente hablando, esta rama del saber, es en sí busca de que el estudiante o el practicante se dé cuenta que aquí no solamente en el plano físico existen templos, existen organizaciones, se le enseña de que allá arriba existen dimensiones superiores, donde hay templos, hay lugares donde maestros reconocidos como Jesús el Cristo, como Buda, y entre otros
participan y a sus asistentes ceremonias muy especiales. Esto parecerá algo fuera de lo común, ¿cierto? Algo como muy difícil de creer, ¿cierto? Pero para el practicante se torna una realidad. La gnosis enseña de verdad de que esto realmente existe y que aquellos que hemos podido participar, que hemos podido asistir a estas ceremonias, se torna una realidad viviente. Entonces la gnosis místicamente tiene su centro de gravedad en los mundos superiores, en este caso el sol central de la galaxia. Acá será algo extraordinario, como lo estoy diciendo, ¿cierto? Algo fuera, pues, algo muy difícil de creer, ¿cierto? La mística gnóstica transmite cuatro caminos que debe recorrer la persona en diferentes etapas de su existir como esencia. Es decir, a través de diferentes cuerpos, el alma madura, el alma va recorriendo en diferentes escenarios para luego alcanzar, digamos, la cúspide o la gloria, como se dice doctrinalmente. El alma debe aprender en ese escenario cósmico de la vida, del espacio universal, en diferentes, me explico, en diferentes planetas, o caso de un planeta como tal, un alma toma diferentes cuerpos y recorre 4 caminos cuando conquista, digamos, el estado humano, empezando por el camino del fakir, luego transcurre en el camino del monje, luego transcurre en el camino del yogi y después en el camino del Tao. En el camino del fakir, el alma como tal desarrolla la voluntad. Después en el camino del monje desarrolla esa parte devocional, espiritual, basado en la oración, en la fe. Luego esa alma que transcurre en un cuerpo trabaja el desarrollo de la meditación. Se da cuenta de que tiene una mente y que esa mente debe trabajarla. Entonces empieza un trabajo donde debe tener autocontrol de esa mente, manejar la mente, manejar ese burro, porque la mente en sí es un burro que a gran parte de la humanidad nos maneja, y la idea es manejar la mente. Esta representación está en los evangelios, cuando Jesús el Cristo entra a Jerusalén, entra montado en un burro. Un burro no es algo casualidad ahí, eso es un suceso que nos está enseñando que nosotros debemos manejar nuestra mente. Bueno, esto se entenderá pues en posteriores temas, se dará a conocer. Luego esa alma entra al camino del Tao, donde trabaja en la común unión con Dios, y empiezan los trabajos alquímicos de transmutación de energía, que también en posteriores temas hablaremos sobre el caso del Tao. Claro que no se puede confundir con escuelas Taos, ni la escuela de Lao Tse, ni las escuelas taochines, que hoy día pues, se expresan en diferentes grupos a nivel de diferentes países, escuelas tailandesas. No tiene nada que ver. El Tao es un estado de conciencia, es un estado muy superior ya, a nivel individual. Bueno, a nivel como practicante practicante de esta ciencia, o de este conocimiento, de esta mística y de este arte, lo vive
en una vida retirada o contemplativa. Los 4 caminos vuelve y los retoma. Entonces, como fakir, pues debe tener la fuerza de voluntad para tener dominio de sus agregados psicológicos. Debe, en el camino del monje, vuelve y lo retoma para la oración, para tener esa comunicación interior espiritual. Como yogi debe tener la disciplina de aprender a meditar, de hacer ejercicios, aplicando técnicas que la sabiduría gnóstica enseña para hallar respuestas enigmáticas, como hablaba al principio, mediante el desarrollo de las facultades internas. Y luego, como Tao, pues se vive la sabiduría o el conocimiento en la unión integral con la Iglesia trascendida de los mundos superiores, y se vive en pareja, entre hombre y mujer. Especificaremos, como dije hace un momento, en posteriores programas. Para finalizar, darle gracias al canal, a los directivos del canal, por darnos esta oportunidad, y de igual manera darle gracias a todos ustedes por atender a estos estudios televisivos. Ojalá pues nuestro objetivo es de que conozcan qué es gnosis, porque para la gente pues gnosis es una palabra muy extraña, es algo como muy nuevo. Para otros pues es una invención de mentes ocurrentes o de personas que les da por inventar cosas. Pero como lo dije al principio, pues la gnosis se pierde en la historia, sus raíces. Muchas gracias, tengan todos una feliz noche, una feliz Semana Santa y felices Pascuas. Feliz noche.